Capítulo 356 Registros 1. Eruhaven, Nim. Han pasado 2 días desde que Kale se despertó. Kale gritó el nombre del antiguo dragón una vez más. El antiguo artefacto. Cállate. Eruhaven ignoró a Kale. No, de verdad. Humano, cállate. Un trozo de carne aterrizó suavemente en la boca abierta de Kale. Kale masticó y tragó el trozo de carne que Raon le había puesto en la boca con magia. Choyan cortaría la carne y luego Raon usaría magia para colocarla en la boca de Kale. Kale estaba acostado en la cama y pensaba para sí mismo. Esto no está bien. Había estado rodando en la cama durante 2 días. Kale miró a todos antes de comenzar a hablar. No es hora de que empecemos. Joven maestro, Nim. Ron le entregó una limonada con una sonrisa y Kale tomó un sorbo sin quejarse. Vicioso. Lo estaban vigilando de cerca. Kale tuvo que lidiar con esta vigilancia constante y cruel durante 2 días. Los niños con un promedio de 9 años, Choyan, Ron, Beacrox y Eruhaven. Además, el rey mercenario que fingía estar borracho y el mago, Glenpoef, que en realidad estaba borracho. Todos estaban turnándose para asegurarse de que Kale descansara un poco. No importaba que sintiera que había una montaña de cosas por hacer. Si queremos derrotar a la estrella blanca. Humano, cállate. Nota, jajaja. Eruhaven, Nim, no es hora de que uses el antiguo artefacto. Cállate, desgraciado bastardo. Los intentos de Kale habían fallado una y otra vez. Kale había dejado pasar el tiempo en los últimos días mientras fallaba una y otra vez. Su dedo comenzó a moverse. Humano, ¿qué estás haciendo? Kale tocó la mejilla regordeta de Raon. Luego acarició a On y Hong sin responder. Una pieza de fruta aterrizó en la boca de Kale incluso mientras lo hacía. Comillas. Ser un holgazán es realmente lo mejor. Kale se confirmó ese hecho a sí mismo y volvió a abrir la boca. Eruhaven, Nim. Col. Estoy bien ahora. Eruhaven miró hacia Kale, quien lo interrumpió y comenzó a sentarse. Kale lo miró con confianza. Fue en ese momento. Bien. No. Podía escuchar a alguien burlándose de él. Kale volvió la cabeza. Pudo ver una mesa. Cuando miró quién estaba sentado en la mesa. Comillas. Ese maldito alcohólico. El alcohólico que bebía incluso con la cabeza sobre la mesa levantó la cabeza. Por supuesto, sus ojos estaban completamente enfocados. Naturalmente, el alcohólico era el rey mercenario Bad Igis. En opinión de este secretario, Nim necesitará descansar aproximadamente 1 año para estar bien. Suspiro. Kale no pudo evitar suspirar. ¿Por qué hice una apuesta para convertirlo en mi secretario? Abrió la boca para hablar. ¿No estás decepcionado de no haber intentado ganar la apuesta? ¿Qué tal si lo hacemos de verdad? Comillas. Una apuesta para beber. Sí, una apuesta para beber. Kale se señaló a sí mismo y continuó. Si gano, ya no serás mi secretario y no quiero volver a ver tu cara nunca más. ¿Qué piensas? El rey mercenario sonrió antes de bajar la cabeza. Aigu, me estoy emborrachando. Volvió a poner la cabeza sobre la mesa y se alejó de Kale. Ese hijo de... Kale comenzó a enojarse. Nunca antes se había enfrentado a un lunático como este. Bad Igis fingió estar borracho e ignoraba a Kale cada vez que Kale le decía que no fuera su secretario. ¿A quién le importa si finges estar borracho? Aunque hueles a alcohol, tus ojos están completamente bien. Joven maestro, Nim. Kale, molesto, se estremeció después de escuchar la voz de Ron. Comillas. ¿De verdad estás hablando de beber en tu condición actual? ¿Estás hablando de beber cuando solo comiste la comida que Beacrox te empacó durante 1 día y pasó hambre durante 6 días? Kale dejó escapar una tos falsa antes de alejarse de Ron y levantarse lentamente de la cama. El hijo de Ron, Beacrox, suspiró y añadió también. Sería mejor si al menos nos dijeras qué estabas haciendo allí o por qué pasaste hambre durante 6 días. Kale cerró la boca aún más fuerte. Había explicado vagamente al grupo lo que hizo en la Isla del Viento durante 1 semana.
Había dicho que llegaba un poco tarde porque estaba fortaleciendo el sonido del viento. Llegó tarde porque la isla era una instalación de almacenamiento de maná muerta. Sin embargo, todavía no había podido explicar algunas cosas. Kale hizo contacto visual con Choi-an. Recordó la pregunta de Choi-an. ¿Qué tipo de fortificación era? Kale había respondido brevemente a esa pregunta. Solo uno normal. Nadie creyó esa respuesta. ¿Qué tipo de fortificación requirió que muriera de hambre durante casi una semana? Sin embargo, Kale no le había dado más explicaciones. No se pudo evitar. No es como si pudiera mentir. No podía mentir sobre el contenido de la prueba, pero tampoco podía decirles lo que realmente había sucedido. No tenía sentido hacerlo. Todo fue falso. Todo era una ilusión que no sucedería en el mundo real. ¿Por qué les diría eso solo para poner ansiosos a los niños y a los ancianos? Kale levantó el pie con una expresión tranquila. Luego pateó la mesa. Bang. Aigu. Bad, que tenía la cabeza sobre la mesa, fingió estar sorprendido mientras levantaba la cabeza. Kale comenzó a hablar con él. Hola, secretario. Señaló el antiguo artefacto y continuó hablando. Ve a preparar un lugar tranquilo. No podían usar este antiguo artefacto en un dormitorio abarrotado. Kale pudo ver al antiguo dragón levantarse mientras suspiraba. Asterisco asterisco asterisco. Se abrió una gran puerta de hierro y apareció un área vacía. Bad tenía una botella en la mano mientras presentaba el área al grupo. Este es el lugar donde tuve que pasar por el entrenamiento del infierno de mi abuelo, así como donde me convertí en un maestro de la espada y el guardián de la isla del viento. ¡Ja! El mago Glenpoef suspiró y negó con la cabeza. Sin embargo, Bad hablaba en serio. Este es el lugar que tiene mi sangre, sudor y lágrimas. Este es el campo de entrenamiento para los porteros. Sob, no sabes cuántas veces comí tierra aquí en nombre del entrenamiento, Sob. Bad y Gis estaba sollozando, pero ninguno de ellos dio una segunda mirada mientras caminaban hacia el campo de entrenamiento. Alégrate, qué historia más triste. Solo el gatito rojo Hong, que fue el último en entrar, le dio una palmada a Bad con la pata delantera. Sob, Hong. Bad intentó abrazar a Hong, pero el gatito se alejó fácilmente del alcohólico. Sin embargo, el gatito tuvo que detenerse. Lo haré solo. Fue por el comentario de Eruhaven. Kale tenía el antiguo artefacto en su mano mientras observaba al dragón que decía que lo haría solo. Eruhaven respondió con calma a esa mirada. Deseo hacerlo solo. Preferiría que todos esperaran afuera. Luego extendió su mano hacia Kale. Le estaba diciendo a Kale que le entregara el frasco. No, abuelo Goldie, estaré a tu lado. Raon respondió como si su presencia fuera obvia. Los demás mostraron su acuerdo con Raon. Eruhaven agregó una oración más en ese momento. Soy un gran y poderoso dragón. Era alguien que desprendía un aura fuerte incluso cuando estaba parado allí. No deseo mostrar mi proceso de curación a otros. Hubo alguien que fue el primero en ser rechazado después de escuchar las palabras que salían del antiguo dragón pálido pero firme. Rezo para que el antiguo artefacto sea efectivo. Fue Ron Molan. El anciano entendió los sentimientos del antiguo dragón. Nadie sabía cómo se vería cuando sucediera la curación. Podría agitarse de dolor o luchar mucho. Ron entendió mejor que nadie por qué el antiguo dragón no quería que otros vieran eso. Fue porque recordó las expresiones en los rostros de las personas que estaban allí cuando sufría de dolor después de perder el brazo. Los siguientes fueron Choi-an y Beacrox. Los niños de 9 años en promedio refunfuñaron pero retrocedieron después de ver moverse a Choi-an y Beacrox. Yem, luego explicaré cómo usar el antiguo artefacto una vez más. El rey mercenario Bad dio un paso atrás mientras explicaba cómo usar el antiguo artefacto. Ese antiguo artefacto se llenará con suficiente agua para el usuario que decida usarlo en sí mismo. Bad señaló el frasco agrietado. Una vez que bebas el agua, cualquier problema relacionado con la vitalidad se curará hasta el punto que desees. Por supuesto, puede ser un poco doloroso según la situación.
Mi estómago no se sentía bien cuando lo usé. Vitalidad. Ese era el poder relacionado con curar y extender la vida de alguien. Kale escuchó la voz del ladrón en su mente. La vitalidad que se llena en ese frasco proviene de las personas que perdieron la vida en el pasado. Este frasco contenía la vitalidad de las personas que murieron antes de lo que se suponía debido al bosque de la oscuridad. Por eso me gusta que se use por una buena razón. La ladrona mostró su apoyo a que Eruhaven lo usara. Kale se centró tanto en el ladrón como en Bad. Bad siguió hablando. Por supuesto, si la cantidad de vitalidad necesaria para el usuario es mayor que los límites del frasco, el frasco se romperá después de que el usuario beba el agua. Kale estaba pensando que había una buena posibilidad de que el frasco se rompiera. Esta era la vida de un dragón de la que estaban hablando. La existencia más larga que era igual de fuerte. Se necesitaría mucho para aumentar la vitalidad de una criatura así. Entiendo. Eruhaven no dijo mucho antes de asentir con la cabeza y señalar con la barbilla. Dame el frasco y quédate afuera. Te llamaré cuando esté listo. Kale le entregó el frasco a Eruhaven sin quejarse. Luego abandonó el campo de entrenamiento sin dudarlo. Los otros lo siguieron silenciosamente detrás de él o lo siguieron lentamente con vacilación. Raon se detuvo un momento y le gritó a Eruhaven. Abuelo, tienes que vivir mucho tiempo. Eruhaven sonrió mientras respondía. Lo sé, pequeño. Luego se encogió de hombros. Creen que pueden enfrentarse a la estrella blanca sin mí. Soy alguien que cumple mi palabra. Kale observó al antiguo dragón sonriente. Dije que viviría una vida larga, así que tengo que vivir una vida larga. El antiguo dragón tenía una sonrisa relajada en su rostro, lo que finalmente consiguió que Raon dejara el campo de entrenamiento y se sentara junto a Kale. Eruhaven miró al grupo fuera de la puerta antes de darse la vuelta y chasquear los dedos. La puerta de hierro se cerró automáticamente siguiendo ese ruido. ¡Bang! Los demás no pudieron ver lo que sucedía al otro lado después de que la puerta de hierro se cerró con un estruendo. Kale se acercó y se apoyó en una pared mientras los demás solo miraban la puerta. Oh mi amigo, no estás demasiado relajado. Respondió sin rodeos a la pregunta de Bad. Dijiste que solo necesitas beber el agua y que no hay efectos secundarios, ¿no? Correcto. Me sorprendió tanto cuando lo vi llenarse de agua que me lo tragué todo. Bad sonrió y asintió con la cabeza. Sin embargo, su sonrisa desapareció rápidamente. Pero no puedo estar seguro de cuánto dolor sentiría. El antiguo dragón Nim y yo somos diferentes. Kale simplemente asintió con la cabeza con una expresión estoica. Su mano se dirigió al interior de su bolsillo. Bad tomó otro trago de alcohol después de ver a todos de pie en silencio antes de mirar hacia la puerta. Luego empezó a pensar. Necesitamos la fuerza del antiguo dragón para poder derrotar a la estrella blanca. Habría una gran diferencia en sus posibilidades de derrotar a la estrella blanca y sus subordinados si el antiguo dragón estaba con ellos o no. Bad Iggis había determinado que el antiguo dragón necesitaba vivir mucho tiempo por razones estratégicas, al menos hasta que todo lo relacionado con la estrella blanca estuviera terminado. Por eso estaba esperando que el proceso de curación terminara con un corazón ansioso. Fue en ese momento. Algo pasó en el área silenciosa. ¡Jaj! Alguien se burló. Bad se volvió hacia un lado. Kale era el que acababa de burlarse. Sabía que sería así. Kale luego comenzó a caminar. Kale, Nim, ¿qué es? Humano, ¿qué pasa? Kale ignoró sus preguntas. Clang. Escuchó algo romperse dentro de la puerta de hierro. Hong gritó en respuesta. Creo que el antiguo artefacto se rompió. Una extraña sensación de ansiedad llenó al grupo. Eruhaven había utilizado el antiguo artefacto. Sin embargo, el antiguo artefacto no pudo resistir y se rompió. ¿Cuánto habría ayudado a Eruhaven antes de que se rompiera? Todos esperaban a Eruhaven en suspenso. Por eso se habían olvidado de Kale que había estado caminando hacia la puerta. No pensaron que fuera muy importante. Kale se paró frente a la puerta. Su mano derecha todavía estaba en su bolsillo.
Esa mano sostenía el látigo de la parte superior. El dragón está usando el antiguo artefacto. OHHH. Kale había estado escuchando las voces de los elementales de viento desde antes. Confiaba en Eruhaven. Sin embargo, había visto algo. La jarra comenzó a llenarse de agua tan pronto como Eruhaven agarró el asa. Se estaba llenando lentamente, muy poco a la vez. Este frasco era algo que se llenaba de agua tanto como el usuario quería y necesitaba. Si un dragón estuviera tratando de extender su vida, si realmente quisiera hacer eso, el agua realmente se llenaría tan lentamente. El rey mercenario dijo que tenía que engullirlo todo rápidamente cuando usaba el antiguo artefacto. ¿No significaría eso que el agua se llena muy rápido? Por eso Kale había agarrado el látigo de la parte superior tan pronto como salió por si acaso. Inmediatamente había escuchado las voces de los elementales de viento. Todavía confiaba en Eruhaven. Sin embargo, sabía que Eruhaven apreciaba a Raon, a sí mismo y a los demás. Kale sabía lo que solían hacer las personas que tenían cosas que apreciaban. Fue porque la gente lo había querido en el pasado. Kale había escuchado las voces de los elementales de viento. ¡Wow! El dragón solo tomó un trago. El frasco solo se llenó con suficiente agua para un trago. Está poniendo el frasco en su dimensión espacial. Vaya, está fingiendo un ruido de ruptura con magia. La esquina de los labios de Kale comenzó a torcerse. Escuchó la voz de un viejo elemental de viento. Niño, ¿quieres saber qué murmuró el dragón de adentro? Kale no respondió en absoluto. Ni siquiera asintió con la cabeza. Los pensamientos de Eruhaven eran algo que necesitaba preguntar personalmente y obtener una respuesta. Sin embargo, el viejo elemental de viento respondió a pesar de que Kale no preguntó. El dragón que tomó un trago murmuró para sí mismo, esto es suficiente para durar lo suficiente, es lo que dijo. Esto es suficiente para durar lo suficiente. El significado de esas palabras era obvio. Hasta que derrotemos a la estrella blanca. Solo tenías que poner eso al final de esa oración. Esto es suficiente para durar lo suficiente hasta que derrotemos a la estrella blanca. Eso no es algo que diría alguien con el objetivo de vivir una larga vida. También era obvio lo que Eruhaven estaba tratando de hacer al ocultar el antiguo artefacto en su dimensión espacial. Definitivamente no lo usaría para sí mismo. Kale puso su mano en el pomo de la puerta. El viento estaba recogido en su mano. Screech. La gran puerta de hierro se abrió lentamente gracias al viento. Kale entró por el pequeño hueco. Le dijo algo al grupo al entrar. Ustedes no entren. El grupo respondió con extrañas expresiones en sus rostros. ¡Bang! Sin embargo, la puerta que se abrió levemente se cerró de nuevo de golpe. Kale miró la puerta cerrada antes de darse la vuelta. Podía ver el gran campo de entrenamiento. Comillas. Kale. Eruhaven, que ya no se veía pálido, lo miraba con una expresión confusa pero sonriente. Sin embargo, Kale comenzó a fruncir el ceño cuando preguntó. Así que así es como vas a actuar. Era una expresión que el príncipe heredero Alberu diría que era extremadamente irrespetuosa si estuviera aquí para verla. Capítulo 357 Registros 2. El antiguo dragón Eruhaven, que se dirigía hacia Kale con una sonrisa, se estremeció después de ver la expresión de Kale. A Kale no le importó cuando extendió la mano hacia Eruhaven. Comillas. ¿Qué deseas? Eruhaven no sabía lo que Kale quería de él. Kale respondió. Oh, ¿vas a fingir ignorancia, Eruhaven, Nim? El tono de Kale fue extremadamente seco. Kale comenzó a hablar de nuevo mientras el antiguo dragón lentamente comenzaba a fruncir el ceño ante el tono de Kale que era diferente al habitual. Por favor, entregue el antiguo artefacto. Fue un tono extrañamente grosero. Sin embargo, Eruhaven, que hizo contacto visual con Kale, no se quejó del tono. En cambio, respondió con una expresión tranquila. Artefacto antiguo. ¿No lo escuchaste romperse? ¡Ja! Kale dejó escapar un profundo suspiro. Eruhaven tuvo que esforzarse para no estremecerse después de escuchar ese suspiro.
Pudo ver a Kale Nituse mirar hacia el techo del campo de entrenamiento antes de volver a mirarlo. Eruhaven, Nim. Kale continuó tranquilamente. ¿En serio crees que caí en tu truco? Kale miró directamente a Eruhaven, que lo estaba observando en silencio. El antiguo artefacto. El agua proveniente de la jarra, que estaba llena de vitalidad, se llenó hasta la cantidad deseada por el usuario. Solo llenó lo que el usuario necesitaba. Se rompería si no pudiera satisfacer los deseos del usuario. Esto era lo que le había dicho el rey mercenario. No tengo ninguna intención de preguntar por qué no usó el frasco correctamente. La expresión de Kale continuó siendo tranquila mientras Eruhaven comenzaba a fruncir el ceño cada vez más. Tú. Eruhaven empezó a hablar, pero no pudo continuar. Fue porque Kale lo interrumpió. El frasco supuestamente se llena tanto como el usuario quiere. Un paso, luego otro paso. Kale comenzó a caminar más cerca del antiguo dragón. Ese antiguo artefacto será inútil en tus manos ahora mismo, Eruhaven, Nim. 1000 años. Era alguien que había vivido durante tanto tiempo. Kale no estaba tan asustado de este dragón, que era el más longevo de la especie, conocida por ser arrogante e independiente. Es inútil porque no deseas vivir mucho más. Un paso. Kale se detuvo a un paso de Eruhaven, quien comenzó a hablar. Tienes razón. No estaba en desacuerdo con Kale. Esa jarra no se llenará de agua, incluso si la vuelves a poner en mi mano. Eruhaven admitió que no deseaba vivir mucho más. Kale vio que Eruhaven, que se había puesto pálido después de la pelea contra la estrella blanca, se veía bien de nuevo y le preguntó. Es aproximadamente un año. Recordó lo que le había dicho un elemental de viento. Decía que Eruhaven había tomado solo un trago. Kale estaba preguntando cuánta vitalidad había en ese trago. Sí, creo que probablemente viviré un año más. Un año. Eso fue similar a la cantidad de tiempo que le quedaba a Eruhaven antes de usar su energía para luchar contra la estrella blanca. Eruhaven había decidido que sería suficiente. Derrotaremos a la estrella blanca dentro de ese tiempo. El antiguo dragón parecía seguro de que derrotarían a la estrella blanca dentro de ese tiempo. También fue su forma de mostrar su voluntad para que eso suceda. ¿Pero cómo lo supiste? Eruhaven le estaba preguntando al silencioso Kale cómo sabía lo que hizo con el antiguo artefacto. No había sentido ningún tipo de hechizos mágicos o poderes antiguos fuera de la puerta de hierro. Eso es importante. Kale respondió sin rodeos antes de continuar hablando. Hay algo que gané después de fortalecer el poder antiguo del atributo del viento. Kale les había dicho a los demás que había fortificado el poder antiguo del atributo del viento, pero no lo que implicaba esa fortificación. El grupo no había sentido curiosidad, ya que estaban más concentrados en hacer que Kale descansara y comiera. Puedo escuchar las voces de los elementales de viento cuando quiero. Eruhaven asintió con la cabeza. Escuchar las voces de los elementales. Eso no requería magia ni poderes antiguos. Fue algo que sucedió de forma natural. Los elementales deben habértelo dicho. Algo como eso. Eruhaven solo suspiró después de escuchar la respuesta de Kale. El antiguo dragón trató de cambiar de tema para superar esta situación, pero la mano de Kale aún se extendía hacia él. Parecía que seguiría así si Eruhaven no le entregaba el frasco. El antiguo dragón empezó a hablar. Deberías haberte dado cuenta desde que luchaste contra la estrella blanca también. Decidió ser honesto. No sé cómo tomarías a un dragón diciendo esto, pero la estrella blanca es muy fuerte. Lo sabría después de enfrentarse a la estrella blanca un par de veces. Él sabría cuán fuerte es la estrella blanca. Sabría si sería capaz de ganar. Y todavía hay muchas personas que siguen a la estrella blanca. La tribu león y la tribu oso se encontraban entre los subordinados de la estrella blanca. El grupo de Kale no solo necesitaba luchar contra la estrella blanca. Entonces puede llegar un momento en que algunas personas resulten heridas durante las batallas. Ganar una guerra sin sufrir bajas. Eruhaven pensó que tal idea era una tontería. Por eso decidí que sería mejor preservar el antiguo artefacto para los posibles, y sí.
Fue una decisión simple para Eruhaven. Podría usar esto y ganar tiempo extra para mi vida. Viviría más de lo que se suponía que debía vivir. Eso sería genial. Sin embargo, todos ustedes aún no han vivido plenamente su vida. Kale, Raon y todos los demás. Todos necesitaban vivir tanto tiempo como se suponía que iban a vivir. Sería triste si no pudieran vivir toda su vida debido a una guerra. Incluso si sacrificaran sus vidas por un bien mayor, seguiría siendo triste. Eruhaven vio que Kale aún tenía la mano extendida hacia él y sacó el frasco. Kale inmediatamente puso ese frasco en su bolsa de bolsillo espacial. Eruhaven suspiró mientras observaba las acciones de Kale. La jarra no se llenó de agua incluso mientras Kale la sostenía. No se llenó a pesar de que Kale se veía pálido y debía estar luchando físicamente. Además, no se llenó a pesar de que Kale necesitaba un cuerpo más fuerte que cualquier otra persona porque podría terminar usando sus poderes antiguos con frecuencia. Sin embargo, la jarra no se llenó mientras estaba en la mano de Kale. Fue porque Kale no deseaba que se llenara. Sin embargo, me trata con tanta rudeza. Por eso Eruhaven estaba lleno de incredulidad, pero también la razón por la que no usó el frasco en sí mismo. Eruhaven, Nim. Fue en ese momento. Eruhaven pudo ver a Kale mirándolo después de guardar el frasco en su bolsa de bolsillo espacial. Creo que llegará el día en que te entregue este antiguo artefacto. Kale comenzó a sonreír. Creo que la jarra estará llena de agua en ese momento. Eruhaven dejó escapar un suspiro. El frasco llenándose por completo significaría que Eruhaven desearía vivir más tiempo. Comillas. Un día así nunca llegará. Sin embargo, tuvo que escuchar la voz severa de Kale. Llegará. Kale creía que ese día llegaría. Pensaba que la gente deseaba vivir más cuando se enfrentaba a la muerte o cuando era extremadamente feliz. En el momento en que derrotan a la Estrella Blanca. El momento en que todo termine. En el momento en que vuelva la paz podrían relajarse y sus vidas comenzarían a llenarse de felicidad. Estoy seguro de que ese día llegará. Kale estaba planeando asegurarse de que todos vivieran para ver ese momento. No sé sobre eso. Eruhaven, que no podía leer los pensamientos de Kale, respondió antes de caminar hacia la puerta. Necesitaba mostrar a los demás que estaban fuera de la puerta que su tez había vuelto a la normalidad. Eruhaven, Nim. Sin embargo, había alguien que no deseaba que la conversación terminara todavía. ¿Por qué no charlamos un poco más ya que estamos aquí de todos modos? Kale quería que estuvieran solos ellos dos por un poco más de tiempo. ¿De qué quieres charlar? Kale señaló la puerta después de escuchar la pregunta de Eruhaven. Por favor, use magia de barrera insonorizada por si acaso. Magia de barrera insonorizada. Sí, señor. Eruhaven finalmente pudo ver que la sonrisa había desaparecido del rostro de Kale. El antiguo dragón ya sabía que nadie afuera estaba usando ningún tipo de hechizo, sin embargo, lanzó un hechizo de barrera insonorizada como Kale deseaba. Ahora nadie de fuera podrá escuchar nuestra conversación. Eruhaven pudo ver que Kale finalmente abría lentamente la boca. Dragones. Kale pensó en el árbol del mundo. Recordó lo que le había dicho. Encuentra el agua del juicio. Hay alguien con 3 poderes antiguos. Ninguno de ellos era algo que pudiera ignorar. Por eso Kale no tuvo más remedio que seguir pensando en lo último que le quedaba por decirle el árbol del mundo. Encuentra las huellas que dejaron los padres del dragón negro. El dragón negro, Raon Miru. Dragones como encuentran los dragones a sus padres. Kale estaba pensando que necesitaba encontrar a los padres de Raon o al menos las huellas que sus padres habían dejado atrás. Comillas. Los padres de un dragón. Sí, señor. La expresión de Eruhaven se volvió extraña. Esto era algo que no esperaba. Sin embargo, Kale aún no había terminado. También tenía algo más que preguntar. ¿Conoces el Castillo de la Luz? Comillas. Una de las 3 áreas restringidas. La expresión de Eruhaven se volvió aún más extraña después de escuchar a Kale traer repentinamente el Castillo de la Luz. Kale continuó hablando.
Aún no les había contado a los demás lo que sucedió en la antigüedad. Sin embargo, era hora de revelar parte de eso ahora. La aldea Dragon Slayer está aparentemente en el Castillo de la Luz. ¿Sabías sobre eso? Kale pudo ver que los ojos de Eruhaven se abrían de par en par. Comillas. Ahí es donde se encuentra la aldea Dragon Slayer. De verdad. De repente sintió escalofríos después de ver al antiguo dragón completamente conmocionado. La reacción fue mayor de lo que esperaba de alguien que acababa de descubrir algo. Kale asintió lentamente con la cabeza pensando en lo que le dijo el adoquín gigante aterrador. Comillas. No estoy seguro de eso, pero las posibilidades de que ese sea el caso son muy altas. Jo. Eruhaven dejó escapar un grito ahogado. Kale sintió aún más escalofríos después de ver al antiguo dragón frotarse la parte posterior de su cuello. Algo fue extraño en la reacción del antiguo dragón. El antiguo dragón comenzó a hablar como si respondiera al pensamiento de Kale. El Castillo de la Luz. Ahora que la Isla del Viento se había ido, el Castillo de la Luz era una de las dos áreas restringidas. Eruhaven estaba muy familiarizado con ese lugar. Ese lugar, aunque los humanos probablemente no sepan mucho sobre él. Los humanos, elfos, enanos y todas las demás razas probablemente no lo sabían. Sin embargo, Eruhaven sabía algo sobre ese lugar. Kale y Eruhaven se miraban el uno al otro. Ahí es donde se encuentra la tumba del último señor dragón. ¿Qué? Los ojos de Kale se abrieron de par en par. El Castillo de la Luz. La ubicación más probable de la aldea Dragon Slayer. Esa fue la ubicación de la tumba final del señor dragón. El señor dragón final fue alguien que experimentó la antigüedad y el mundo posterior. Eruhaven recordó la información que había escuchado de otros dragones antiguos en el pasado. El último señor dragón que nació cerca del final de la antigüedad. Ese dragón era alguien que había experimentado tanto la antigüedad como el mundo posterior. Y la posición del señor dragón terminó con ese dragón venerado. Nadie pudo asumir el título de señor dragón después. Por eso decimos que los señores dragón desaparecieron después de la antigüedad. Fue porque no apareció ningún dragón que pudiera convertirse en un señor dragón después de la antigüedad. Kale recordó lo que Eruhaven le había dicho en el pasado. Se dice que el cazador de dragones fue el único amigo del señor de los dragones. Kale había pensado que la posición del señor dragón había continuado durante generaciones junto con la línea del cazador de dragones y seguían siendo amigos. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que ese no era el caso. Algo extraño. El último señor dragón que nació cerca del final de la antigüedad. Y el primer dragón Slayer que fue el único niño que sobrevivió a la batalla final durante la antigüedad. Algo que sucedió hace aproximadamente 10,000 años. Kale se dio cuenta de que había más en esta historia. Tal vez. Con respecto a lo que Eruhaven le dijo en el pasado. La historia sobre cómo el señor dragón y el asesino de dragones eran amigos. Podría haber sido solo sobre dos personas. El último señor dragón y el primer dragón Slayer. La historia sobre estos dos podría haberse malinterpretado después de 10,000 años. 10.000 años fue mucho tiempo incluso para los dragones. El Castillo de la Luz. Kale empezó a hablar. Primero vayamos al Castillo de la Luz. Y una cosa más. Deseo buscar rastros de los padres de Raon. Kale pudo ver que la expresión de Eruhaven, que había estado asintiendo con la cabeza, se volvía extraña. Parecía estar lleno de incredulidad. Kale. Sí, señor. No sabes cómo nacen los dragones, ¿verdad? Disculpa. No lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo nacen? Kale respondió con calma a Eruhaven, que lo miraba con incredulidad. De un huevo. Los dragones nacieron de huevos. Eruhaven suspiró antes de comenzar a hablar. Al parecer, tardé 50 años en salir del huevo. Disculpa. ¿Qué está diciendo de repente? La expresión de Kale siguió volviéndose extraña. Esta repentina pregunta fue extraña, pero decir que le tomó 50 años salir del huevo. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Es eso posible incluso si este es un mundo de fantasía?
¿Te acuerdas de Olien? Le tomó 5 años. Ahora estaba diciendo que un dragón diferente solo le tomó 5 años. Eruhaven continuó hablando mientras miraba a Kale confundido. Verás, para nosotros los dragones, todos tenemos diferentes períodos de eclosión. Algunos dragones nacieron en un día, otros en un mes, otros en un año y algunos incluso tardaron decenas de años. Eruhaven no podía estar seguro ya que no conocía todos los dragones en los continentes oriental y occidental, sin embargo, estaba bastante seguro de que todos los dragones tenían diferentes períodos de eclosión. Por supuesto, hay una razón para eso. Los dragones con períodos de eclosión más largos son los dragones más fuertes. Kale pensó en lo que acababa de decirle a Eruhaven. Deseo buscar rastros de los padres de Raon. El niño pequeño es alguien que se convertirá en un dragón muy fuerte. Eruhaven continuó con certeza. Es posible que deba retroceder al menos 100 años para buscar a los padres del niño pequeño. Luego continuó con voz fría. No hay prácticamente ninguna posibilidad de que ellos también estén vivos. Incluso los dragones que son extremadamente egocéntricos atesoran a sus hijos. Si incluso uno de los padres de Raon estuviera vivo, nunca lo dejarían sufrir en esa cueva de esa manera. Probablemente por eso está diciendo que quiere encontrar rastros de los padres del niño. Sin embargo, eso tampoco será fácil. La mayoría de los dragones regresaron a la naturaleza después de la muerte. Si eso sucediera, sería muy difícil encontrar rastros. Kale se echó el pelo hacia atrás con una mano antes de empezar a hablar. Hagamos todo lo que podamos primero. El deseo de Kale de convertirse en un holgazán se había vuelto un poco más fuerte después de la prueba del sonido del viento. La villa Super Rock tenía que estar llena de seres vivos. Uno a la vez. Por eso lo harían uno por uno. Vamos a dar un paso a la vez. Lo haremos juntos de todos modos, ¿verdad? Kale le sonrió a Eruhaven, quien comenzó a reír mientras respondía. Estás diciendo algo con lo que estoy de acuerdo por primera vez en mucho tiempo, desgraciado bastardo. Por supuesto, lo haremos juntos. Kale agitó la mano después de escuchar esa respuesta. Un torbellino golpeó la puerta de hierro. Clic. La gran puerta de hierro se abrió de par en par. Los niños de 9 años en promedio corrieron hacia Kale y Eruhaven. Abuelo, humano. Abuelo, tu tez se ve bien. Te ves mejor, wow. Kale pasó junto a los niños de un promedio de 9 años que se acercaban al antiguo dragón con expresiones de alegría y salió por la puerta de hierro. Humano. Raon o Nihong miraron a Kale, pero él ya estaba poniendo su mano sobre el hombro de alguien. Secretario, Nim. Comillas. Bad respondió al repentinamente cálido Kale con una expresión sospechosa. Kale sonrió brillantemente en ese momento. Abuelo. El humano sonríe como el príncipe heredero. Kale ignoró el comentario de Raon y continuó con un tono suave. Entregue el directorio. El historial de individuos fuertes del gremio de mercenarios. El directorio. Y luego visitarían el Castillo de la Luz. Los tiempos antiguos y la Estrella Blanca. La verdad sobre todo eso. Kale se dirigía hacia todo eso, así como el momento en que podría golpear a la Estrella Blanca por detrás. Capítulo 358 Registros 3. Comillas. El directorio. Sí. Bad sonrió alegremente ante la breve respuesta de Kale. Entonces vayamos sigilosamente al gremio de mercenarios. Kale observó al sonriente Bad y señaló su elección de palabras. Sigilosamente. No quiere ir allí abiertamente. Sí, sigilosamente. Necesitamos ir a la ciudad con la sede central del gremio de mercenarios. Sede central del gremio de mercenarios. Eso fue suficiente para que Kale entendiera en qué estaba pensando el rey mercenario. Comillas. La gente de ARM podría estar vigilando el gremio de mercenarios. Correcto. Bad señaló a Kale. Y en mi opinión, ahora cualquiera que esté por encima del rango de grado medio en ARM probablemente sepa cómo te ves. Kale ya había peleado con la Estrella Blanca y tenía muchas posibilidades de volver a pelear en el futuro.
Tal vez los miembros de rango más bajo de ARM podrían no saber sobre él, pero los miembros de grado medio y superior probablemente fueron informados de la aparición de Kale por razones estratégicas. Y estoy bastante seguro de que hay miembros de rango medio en la sede central, ya que también están tratando desesperadamente de encontrarme. Bud no necesitó más explicaciones. Kale asintió con la cabeza de acuerdo. La Estrella Blanca estaba tratando de usar ARM para devorar al gremio de mercenarios y matar al rey mercenario. Por eso el rey mercenario se movía en nombre de la investigación. Kale empezó a hablar. La última información que tienen sobre ti es que llegaste a nuestra posada, por lo que causaría bastante revuelo si aparecieras de repente en la sede central. Eso es malo para ti y para nuestra posada. Correcto. Por eso digo que deberíamos ir allí en silencio. Kale asintió con la cabeza. Luego miró a otro lado. Abuelo, ¿estás mejor ahora? Raon volaba alrededor de Eruhaven e inspeccionaba. Eruhaven resopló a Raon antes de comenzar a hablar con una expresión arrogante. Niño pequeño, ¿por qué estás diciendo algo tan obvio? Eruhaven se veía bien por fuera. De hecho, se veía muy saludable. Los niños que tenían un promedio de 9 años finalmente comenzaron a sonreír. Me siento aliviado. Ron Molan le comentó a Eruhaven en un tono suave. Beacrox se inclinó una vez que hizo contacto visual con Eruhaven, mientras que Choyan le devolvió la sonrisa. Esto hizo que Eruhaven se sintiera muy extraño. Nunca había tenido a nadie preocupado por su vida o su salud durante su vida. No podía entender por qué estaba sucediendo algo así en su último año y sin querer estaba recibiendo mucha preocupación de quienes lo rodeaban. No sabía cómo sentirse en tal situación. Abuelo Goldie, te construiré una casa más tarde. Espera, te voy a visitar todos los días. He reunido mucho dinero. Yo también. Raon y Hong caminaban en círculos alrededor de Eruhaven con entusiasmo. On también deambulaba lentamente por Eruhaven. Eruhaven observó a los niños por un momento antes de volver la cabeza. Terminó haciendo contacto visual con Kale. La mirada de Kale se veía igual que siempre, sin embargo, al antiguo dragón le resultaba difícil seguir mirándolo por alguna razón. Sin embargo, comenzó a sonreír porque sabía que no se podía evitar algo para siempre. Kale luego comenzó a fruncir el ceño y se alejó. Kale terminó haciendo contacto visual con el rey mercenario nuevamente como resultado. ¿Qué es? Kale le preguntó sin rodeos al rey mercenario que lo estaba observando. Bud se acercó a Kale y le preguntó en voz baja que los demás no podrían escuchar. El antiguo dragón Nim usó el antiguo artefacto, ¿verdad? Kale miró las pupilas de Bud detrás de las gafas. Bud comenzó a sonreír en respuesta y trató de explicarse. No, solo me preguntaba por qué mi amigo podría haber querido de repente entrar al campo de entrenamiento solo. Por eso pregunté sobre una de las muchas situaciones potenciales que había considerado. Los ojos verdes de Bud detrás de las gafas comenzaron a curvarse mientras sonreía. Un Kale con una sonrisa similar era visible a través del reflejo en las gafas de Bud. Kale también susurró en voz baja. Sin embargo, su voz no era muy tranquila. Aparte de los niños que tenían un promedio de 9 años y que todavía charlaban alegremente al lado de Eruhaven, los demás se habían acercado a Kale, que estaba un poco lejos de ellos. Kale habló en un tono tranquilo que fue lo suficientemente alto para que expertos como Choyan, Ron y Beacrox lo escucharan. Ya no hay un artefacto antiguo para que nadie más que Eruhaven Nim pueda usar. Esta era técnicamente la verdad. Aunque el antiguo artefacto estaba en posesión de Kale, lo estaba guardando para Eruhaven. Kale pudo ver a Choyan que lo estaba mirando después de escuchar lo que acababa de decir. También podía ver a Ron y Beacrox asintiendo con la cabeza. Kale de repente había entrado solo en el campo de entrenamiento. Todos tenían curiosidad sobre lo que Kale y Eruhaven habían hecho allí dentro. Probablemente tenían su propia hipótesis sobre lo sucedido. Kale miró hacia el rey mercenario y añadió en silencio. Así que apurémonos. Necesitaba hacerse cargo de las tareas que tenía entre manos lo más rápido posible. Asterisco asterisco asterisco. Comillas .
¿Es esto realmente necesario? Beacrox fue quien hizo esa pregunta. Había un terrible ceño fruncido en su rostro mientras gateaba por el suelo. Estaban en un túnel completamente oscuro. Era un túnel diminuto por el que un hombre adulto medio apenas podía arrastrarse, por lo que el pelo meticulosamente peinado de Beacrox estaba cubierto de polvo. Pensé que nos dirigíamos hacia los edificios de mármol porque dijiste que íbamos hacia la ciudad del descanso. Era raro ver a Beacrox suspirando y refunfuñando así. Miró el polvo de su cuerpo y continuó frunciendo el ceño. Sus guantes blancos ya estaban extremadamente sucios. Resting City, ciudad del descanso, una ciudad libre ubicada en la región central del continente oriental. Ahí fue donde se construyó la primera rama del gremio de mercenarios en el pasado, y allí también se ubicaba el edificio que ahora se usaba como sede central. La base original del gremio de mercenarios era un antiguo edificio de madera de 3 pisos en las afueras de Resting City, ciudad del descanso. Este edificio solía ser la sede central en el pasado, sin embargo, el gremio de mercenarios compró terrenos dentro de la ciudad del descanso hace unos 200 años y construyó una nueva sede central que era bastante espectacular y alta. La nueva sede central era un edificio construido con mármol que era famoso por su hermoso y extravagante exterior. Choyan, que gateaba frente a Beacrox, hizo un comentario. «Estás siendo tan molesto». Comillas. ¿Qué dijiste? Beacrox comenzó a fruncir el ceño aún más. Sin embargo, ni Choyan ni Beacrox pudieron decir nada más. Comillas. Ambos deberían callarse. Fue porque escucharon la voz baja del antiguo dragón. Eruhaven también gateaba. Jaf, 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 jujuf. El rey mercenario Badillis, que se arrastraba al frente del grupo, estaba comenzando a sudar frío. Empezó a hablar. Yo, lo siento, el cuartel general será alertado si una persona no autorizada usa magia en este túnel. Había círculos mágicos a lo largo del túnel. Estos círculos mágicos avanzados no coincidían con el túnel en mal estado. Este era un pasaje secreto que solo los principales líderes del gremio de mercenarios conocían. Se aseguraron de que ninguna persona no autorizada pudiera usar magia en el túnel y el área al final del túnel. Suficiente, sigue moviéndote. La voz de Kale hizo que Bad se estremeciera antes de que comenzara a gatear rápidamente una vez más. Les dijo una cosa más. Debería haber dicho algo por adelantado, pero no lo recordaba hasta que llegamos aquí. Ja, ja, ja. Era la verdad. Pensar en traer a Kale aquí rápidamente pero sigilosamente hizo que el rey mercenario se olvidara de la naturaleza única de este túnel. Escuchó la voz de Ron en ese momento. Era un tono decentemente cálido. El directorio se encuentra al final de este túnel, ¿verdad? Sin embargo, Bad sintió que esa voz era fría. Casi sonó como una amenaza. Sonó como si Ron estuviera diciendo que Bad estaba muerto si el directorio no estaba allí. Bad rápidamente gritó en respuesta. Sí señor, la habitación con el directorio está al final de este túnel, patriarca, Nim. Por eso estoy liderando el camino. Ja ja ja. El amigo mago del rey mercenario estaba entrando sigilosamente en la sede central. Bad, que se quedó solo con el grupo de Kale, no pudo evitar temblar después de escuchar la respuesta de Ron. Ya veo. Por eso hemos estado gateando durante la última hora. Esa era la situación actual. El grupo de Kale había estado gateando durante una hora. Débil humano. Deberíamos descansar de nuevo. Tus brazos están temblando. Es agotador. Debería darte otra tarta de manzana. Humano, ya hemos descansado 2 veces, pero podemos volver a descansar si estás luchando. Podemos descansar de nuevo. Eres el único que está sudando tanto. El sudor frío de Bad empeoró aún más después de escuchar que los niños tenían un promedio de 9 años. Raon agitaba sus alas y volaba tranquilamente mientras Son y Hon caminaban fácilmente por el túnel en sus formas de gatitos. Los niños de 9 años en promedio que eran pequeños estaban simplemente asombrados por este túnel. La sede central recibirá una alerta si una persona no autorizada también usa poderes antiguos. Eso fue lo único que Bad pudo decir.
Comillas. Solo date prisa y vete. Bud comenzó a gatear más rápido después de ver a Cale hacer un comentario en lugar de suspirar. Cale contuvo una risita ante la reacción de Bud. Le temblaban los brazos. Pero habían descansado 2 veces mientras gateaban durante 1 hora. Cale estaba bien. Incluso si la cantidad de músculos que tenía se había reducido, no se había convertido en un completo debilucho. Cale simplemente ignoró las preocupaciones excesivas de los niños de 9 años en promedio. En cambio, su mente se movía rápidamente. Estaba pensando en lo que Bud Iggis había dicho antes de entrar en este túnel. Este túnel fue creado por el primer rey mercenario. Fue creado cuando el gremio de mercenarios era pequeño y débil. Fue entonces cuando todo el mundo consideraba a los mercenarios como carne de cañón. Una pequeña casa construida en el bosque fuera de los muros de Ciudad Descansada. El túnel estaba en el sótano de esa casa. Esa casa estaba completamente oculta por círculos mágicos creados por el gremio de mercenarios. Este túnel es el único pasaje a la ubicación del directorio. Cale había preguntado en respuesta. ¿Dónde se encuentra exactamente el directorio? El rey mercenario había sonreído antes de responder. Debajo de la primera rama del gremio de mercenarios. El edificio de madera de 3 pisos no tenía un camino hacia el sótano. Sin embargo, ese sótano tenía un área secreta que almacenaba el directorio, que podría considerarse la información más importante del gremio de mercenarios. Y esa área explotará si alguien intenta infiltrarse en ella usando cualquier tipo de poder. Esa era la razón por la que el grupo de Cale se estaba arrastrando por el túnel. Finalmente. Cale pudo escuchar el grito emocionado del rey mercenario. Podía ver débilmente algunas piedras brillantes más allá de Bud. Esas piedras brillantes son la entrada. Están en la puerta. Ja ja ja. Bud se rió por primera vez en 1 hora. Luego escuchó la voz de Ron. Era una voz cálida y gentil. Vaya, me tomó mucho tiempo llegar aquí. El rey mercenario Bud, ¿puedes hacer algo de tiempo para charlar conmigo más tarde? Bud sintió extrañamente como si el cabello de su espalda comenzara a erizarse. Era una voz cálida, pero se sentía muy fría. Vayamos rápidamente hacia allí. El rey mercenario siguió arrastrándose rápidamente y finalmente llegó al final del túnel. Tocó las piedras brillantes aquí y allá. Cale pudo ver la luz de las piedras desapareciendo cuando el rey mercenario las tocó. Y una vez que tocó la última piedra. ¡Boom! El túnel empezó a temblar. Bud empezó a hablar con voz emocionada. Aquí está. El estruendo se detuvo. ¡Boom! Apareció una nueva entrada con un fuerte estruendo. Por favor, sígame. Cale vio como el rey mercenario se arrastraba hacia la entrada antes de seguirlo detrás. Voy a encender las luces. Cale luego escuchó un clic y lentamente comenzó a ver un área grande. Light, light, light. Las luces empezaron a encenderse una a una. Se habían arrastrado a través de un pequeño túnel para llegar a esta gran área. Cale se puso de pie. Luego miró a su alrededor. Una biblioteca. Podía escuchar la voz de Choyan detrás de él. Asombroso. Beacrox, que estaba murmurando para sí mismo, incluso se había olvidado de quitarse el polvo. El antiguo dragón parecía asombrado. Cale dejó esas reacciones detrás de él mientras comenzaba a caminar. Tap, tap. El suelo estaba hecho de piedra. Bud Iggis comenzó a hablar una vez que Cale pudo ver bien el área. Creo que este es el mayor orgullo y alegría del gremio de mercenarios. Se rió mientras presentaba el área al grupo. Esta es la primera y más grande biblioteca de registros del continente oriental. Esta área parecía lo suficientemente grande como para albergar varias casas. Todo este lugar estaba lleno de libros. Se lanzó sobre ellos magia de conservación para que se mantuvieran en las mejores condiciones. Todos estos libros registraron una sola cosa. Este es el registro de individuos fuertes que el gremio de mercenarios ha recopilado durante cientos de años. Individuos fuertes.
El primer rey mercenario y el primer gremio de mercenarios comenzaron a registrar información sobre individuos fuertes para poder sobrevivir. Bad Aegis se acercó a Kale y continuó hablando. Sin embargo, lo llamé los récords de individuos fuertes. El directorio. La razón por la que estos registros eran importantes no era solo por la información sobre individuos fuertes. De hecho, se puede llamar la historia del continente oriental durante los últimos 1000 años. Esta área estaba llena de decenas de miles de libros. Humedad, temperatura, conservación y seguridad. Todos estos hechizos se lanzaron en los libros de esta biblioteca de registros. El rey mercenario sonrió y le hizo una pregunta a Kale. ¿Qué piensas? ¿Cree que puede encontrar aquí la información que busca? Decenas de miles de libros. El grupo miró a Kale y al rey mercenario. Sus expresiones no se veían bien. Incluso el antiguo dragón parecía un poco molesto. Decenas de miles de libros. Necesitaban encontrar información sobre ese reencarnador, la estrella blanca, en estos libros. Fue en ese momento. Ha sido un tiempo. El rey mercenario pudo ver una sonrisa amarga aparecer en el rostro de Kale. Kale empezó a reír mientras seguía hablando. Realmente ha pasado un tiempo. Su mirada fría estaba mirando lentamente a través de las numerosas cantidades de libros frente a él. ¿Qué ha pasado un tiempo? Kale respondió a la pregunta del rey mercenario. Esperaba esto. El valor de 1000 años de registros debería ser al menos así. El área con el directorio. Kale pensó que era obvio que una cantidad significativa de información estaría presente. Kale se pasó la mano por los ojos. Necesitaré grabar por primera vez en mucho tiempo. Kim Rock-su había notado algo extraño cuando se despertó por primera vez como Kale en Ituse. Él recordó. A pesar de que Kim Rock-su había transmigrado al cuerpo de Kale en Ituse. Por alguna razón. Kim Rock-su recordó todo el contenido de menor que el nacimiento de un héroe mayor que hasta el volumen 5, así como el resto de la información que había registrado. Esos registros no se habían borrado ni siquiera con el paso del tiempo. Incluso las conversaciones que tenía con todo el mundo desde que vivió como Kale no habían desaparecido de su mente. Estos recuerdos que una persona normal habría olvidado durante mucho tiempo. Recordó todo lo que quería recordar. No, para ser más específicos, se habían grabado. Kim Rock-su se dio cuenta cuando se dio cuenta de ese hecho. Mi cerebro también ha venido aquí. No, una parte de mi habilidad ha venido aquí. Kale volvió a rozar sus ojos. Los ojos de Kale en Ituse eran de color marrón rojizo. Los ojos de Kim Rock-su también eran de color marrón rojizo. Kim Rock-su, usuario de habilidades de grado 1. Primera habilidad especial relacionada con el cerebro, registro. Capacidad de uso medio, ojos. Sus ojos asimilaron lentamente la gran cantidad de registros. También comenzó a caminar hacia las decenas de miles de libros. Kale enfrentó una vista familiar por primera vez en mucho tiempo mientras desabotonaba el primer botón de su camisa. Su mente siempre se calentaba cuando grababa cosas. Había desabrochado el botón superior para ayudar con la congestión. Ese era el hábito de Kim Rock-su cada vez que trabajaba.